Las 8:12. Buenos días, distinguidos ciudadanos que nos ofrecen sus doctorados, sus conocimientos, sus experiencias y naturalmente las investigaciones que emprenden cotidianamente. Ayer, por ejemplo, esta antevíspera, Ecuador se autoanalizó respecto a su distancia en el tamaño del desarrollo relativo que cada una de las naciones sudamericanas o americanas ostentan en este momento. Y como siempre, el impulsador de estos paneles de connotación internacional con gran poder de convocatoria son ustedes. Economista Vicente Albornoz y economista Jaime Carrera. Brillante participación de todos estos colectivos en épocas académicas que requiere un reforzamiento de esa dimensión, porque la mediocridad nos está invadiendo tremendamente y algunos somos sus soldados. Si no estamos a tono con las situaciones, con los escenarios, con los desafíos que nos está planteando la historia de este pobre país. Este país requiere de intelectuales, este país requiere de experiencias y de sabiduría y de prácticas que vayan a reacomodar esta mediocridad que en ocasiones académicamente incluso estamos ostentando. Por eso yo les felicito por esta iniciativa. Dicen que Ecuador, señores oyentes, imagínense ustedes, requerirá de 70 años para parecerse un poquito a Chile. Chile es una sociedad tipo europeo, con dificultades, injusticias, inequidades, malos trazos, porque somos productos de una sociedad latinoamericana que no se ha recuperado, pues no, de algunas esencias que nos dejaron los conquistadores. Quienes vinieron es cosa complicada cuando nos ponemos a leer los libros. ¿Qué más podemos leer? Bueno, Ecuador a 70 años del desarrollo lejísimos de Chile. Esto me impactó a mí, por eso me he permitido molestarles. ¿Por qué estamos a 70 años? Distinguidos invitados Vicente Albornoz y Jaime Carrera, ¿por qué estamos a 70 años de Chile? Un país que lo vemos, queremos asemejarnos, pero las élites también no han respondido en la dimensión que debían responder. Me refiero a las ecuatorianas. Ahí están, en silencio, solo buscando, corriendo a los valles y buscando solamente su propio bienestar. Por eso yo pienso que el aparato productivo también debe reaccionar, debe creer en su país y no solamente buscar rentabilidades. En eso creo que estamos de acuerdo. Muy buenos días y tengan ustedes la bondad de desarrollar estas ideas dislocadas de mi parte. Les pido perdón. Vicente Albornoz. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Jaime. Esta reflexión que inserto en mi presentación, no le digo si usted comparte o no, estoy seguro que no, o que sí en parte. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta realidad? Señor economista Albornoz, bienvenido. A ver, yo creo que aquí tenemos dos opciones y voy un poco a caricaturizar las dos opciones. La primera es entristecernos porque somos un país pequeño, porque estamos atrasados en el desarrollo, porque le doy un dato que a veces, que creo que alguna vez lo di en esta radio, la economía ecuatoriana es exactamente o casi exactamente 1/1000 de la economía mundial. Entonces, opción uno, podemos deprimirnos, ¿no? Incluso podemos escribir un pasillo triste sobre la tristeza de tener una economía pequeña y decir que todo está perdido.
Pero creo que hay una segunda opción. Si es que uno ve el Ecuador como está hoy día, más bien debería llenarse de esperanza porque hay muchísimo por hacer, hay un inmenso potencial. El Ecuador tiene un enorme espacio para crecer, para desarrollarse. Y veamos el lado positivo de estar mal. El lado positivo de estar mal es que hay un espacio de mejoras enorme, 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 enorme. Y creo que ese es un reto que tenemos en el país y que tenemos que afrontarlo tal cual. Es decir, hay mucho en lo que el país puede mejorar. Uno pone un buen ministro en el área X, Y o Z y con un par de pinceladas ya mejora muchísimo el ambiente, ¿no? Por ejemplo, uno ve lo que ha hecho el ministro de Educación. Ha dado algunos pasos interesantes hacia la mejora de la educación en el país. Uno ve lo que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores. De golpe el Ecuador, en el concierto internacional, es un país normal. Lo cual suena casi a broma, pero no, somos un país normal y eso ya es un avance enorme. Uno ve lo que ha hecho todo el frente económico últimamente, que han tenido que bregar contra corriente, luchar y todo, pero el país ha dado grandes pasos. Entonces, si bien hay muchos problemas, muchas debilidades, muchos temas que nos asustan, si usted quiere, nos duelen, uno ve, justamente hace un rato hablábamos del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, estas cosas hasta le deprimen a uno. Pero al mismo tiempo, uno dice, ok, si hay tantas cosas malas, por lo tanto hay mucho espacio para mejorar y creo que ahí tiene que ser también el aporte de quienes le echamos cabeza a cómo está el país, el aporte de decir, bueno, hay problemas, hay muchísimos problemas, pero también hay potenciales ¿El avances. reto es de modelo ideológico o el reto es de modelo económico? Yo creo que sobre todo ideológico, porque de ahí se derivan las otras cosas. Es decir, si es que seguimos pensando que hay que vivir del petróleo, que hay que confiarse de que el Estado va a resolver todos nuestros problemas, si es que seguimos pensando que no es en base a sangre, sudor y lágrimas que se sale adelante, estamos complicados. Pero si tomamos conciencia de que nosotros somos los responsables de nuestro futuro, vamos a poder darle la vuelta a esa predicción tan pesimista de que en 70 años nos igualaremos con Chile y podremos estar en 20 años como Chile o en 25 años como Chile o en 15 años como Chile, pero sobre todo tomando conciencia de que lo que hay que hacer es dejar de lamentarnos de nuestros pesares, dejar de lamentarnos de nuestras desgracias y empezar a encontrarle soluciones a los problemas que tenemos. E insisto, hasta eso, hasta el buscar soluciones es algo interesante, porque hay tal cantidad de problemas que el buscar soluciones nos deja espacios abiertos inmensos de trabajo y de mejora para el país. Así que pongámosle también a todo este pesimismo de, sí, estamos mal, es un hecho que estamos mal, pongámosle también una dosis de optimismo para salir adelante. Y vamos viendo cómo convencer al resto del país, y eso es lo clave, convencer al resto del país que lo central está en juntar el hombro y empujar a que vayamos hacia adelante. El Ecuador es un país con inmenso potencial. Entonces, no es populista decir, señores, juntemos el hombro, trabajemos duro y saquemos el país adelante. El país sube en ranking de alianzas público-privadas. Jaime Carrera, me doy un momentito para presentar a un invitado de excepción que está ya en nuestro estudio. Muchas gracias por haber concurrido, como siempre, señor doctor Augusto de la Torre. Y vamos a hablar también de la reforma laboral con usted. Pero fundamentalmente, como que el país sube de ranking de alianza por las alianzas público-estratégicas. ¿En qué dimensión esto es real, Jaime Carrera, economista? Gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a la audiencia, a Vicente, a Augusto que se incorpora. Antes de eso yo quisiera topar el tema de Chile, que me parece interesante, si usted me permite. Hay lecciones que Chile le dan al Ecuador y que deberían asimilarse, ¿no? Chile tiene un proceso de concertación desde hace décadas. Y todos los gobiernos de izquierda, de derecha, de cualquier segmento o tinte ideológico, siguen
inevitablemente los mismos lineamientos de política económica y que deben ser son la base de progreso de los países, ¿no? Vea usted Chile. Chile tiene cuentas públicas casi equilibradas. El Ecuador tiene una lucha por bajar su déficit. Chile exporta, o el año anterior exportó 75.000 millones de dólares. El Ecuador exportó algo más de 21.000 millones, con poblaciones similares, ¿no? La inversión extranjera directa de Chile el año anterior fue 8.400 millones de dólares, la de Ecuador 1.400 millones de dólares. La deuda PIB de Chile, la deuda neta es menos del 20%, la del Ecuador, la deuda PIB es más del 50%. Chile tiene acuerdos comerciales por todo lado, el Ecuador tiene muy pocos. Entonces, en Chile se entendió que hay que tener economías sólidas, sanas, cuentas públicas sanas, venderle más al mundo, atraer inversión extranjera directa, exportar cada vez más. Esos son los parámetros que les llevan a los países a ser mejores, ¿no? Chile es mucho más productivo y competitivo que el Ecuador. En Chile el salario mínimo vital es $430, con un PIB per cápita 3 veces el del Ecuador. En el Ecuador el mínimo vital es $394, con un ingreso por habitante casi la tercera parte de Chile. Entonces, en los parámetros del progreso de los países, Gonzalo, casi no hay mucho que discutir. Son las sociedades las que no entienden que hay líneas básicas para progresar. Y Chile es un buen ejemplo. Usted citó que el Ecuador podría necesitar 70 años si casi no crece o está estancado para llegar al nivel de Chile. Este momento el Ecuador tiene un PIB per cápita de $6.300, que es el mismo de 2014. Si el Ecuador creciese a una tasa del 1% hasta el 2007, que sería el fin del próximo gobierno, tendríamos un PIB per cápita de $6.500. A ese ritmo, sin duda que el Ecuador va a necesitar 70 años, y en ese seminario se decía que para alcanzar al país de menos desarrollo de la Unión Europea, se necesitaría más de 100 años a este ritmo. ¿Y es cierto estamos eso. rezagados 70 años? Estamos rezagados porque todo es producto de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que no ha entendido. No son de sus élites productivas, no son de sus la dirección intelectuales. Vea, Gonzalo, el Ecuador amanece y anochece los últimos 50 años al ritmo del petróleo. El énfasis del esferográfico lo dejamos a un lado. Y el Ecuador no ha sido capaz en medio siglo, de desarraigarse del petróleo y de encontrar una vía de desarrollo por su propio esfuerzo, por su producción, por su competitividad. Vea usted los ciclos de los últimos 50 años. 70 boom petrolero, desajustes económicos. 80 y 90 luchando por hallar estabilidad económica y fiscal, crecimiento de menos del 2%, crisis 99. 2000 en adelante, nuevo boom petrolero, medio se recompuso el Ecuador, luego se descompuso en la última década y hoy estamos en otro ciclo abajo. Ese ha sido el país. Entonces el país no ha sido capaz de encontrar, y sus élites dirigentes, sin duda, políticas, económicas, sociales, no ha sido capaz de tener una visión de largo plazo para conducir al país. Vea usted China, en el 78 cambió su modelo de desarrollo y hoy lo que es China, ¿no? España, luego de la dictadura de Franco, con el pacto de la Moncloa, se unió a la Unión Europea y ve ahora lo que es España. Chile mismo, después de Pinochet, con la concertación. Bueno, es el país el que no ha tenido las élites políticas, sociales, laborales, para tener una visión de largo plazo y para encauzar al país de otra manera. Ahora, recuperar todo esto, evidentemente, va a llevar muchos años. Si el Ecuador no crece al menos a una tasa anual del 5% durante muchos años, no va a ser capaz de progresar y de acortar las brechas de desarrollo con el resto de países del mundo, ¿no? Esa es la realidad del país, Gonzalo. El aumento del gasto público, destaca el análisis de Augusto de la Torre,
a quien saludamos siempre con afecto y con orgullo de tenerlo acá, en mi caso, de compartir con ustedes también, porque pertenecen ustedes a una generación de intelectuales igualmente muy preocupados y actualizados en resaltar la conflictividad ecuatoriana. Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina. Eso nomás fue Augusto, apenas. Afirmó que en los últimos años fuimos campeones mundiales en aumento del gasto público, campeones mundiales. En este momento generó la ilusión de un crecimiento importante, pero fue un espejismo. Nos acabamos de comer el segundo boom petrolero, Augusto, de alguna manera. ¿Es así la realidad? Buenos días, placer tenerte aquí. Un gusto estar acá y con tan estimados colegas y amigos como son Jaime y Vicente. Vicente acaba de concluir un taller de alta economía y sacan como conclusión que estamos a 70 años del desarrollo relativo chileno. Sí, nos hemos rezagado de una manera muy significativa frente al desarrollo de otros países de la región. En los últimos 25 años, los países de la región a quienes mejor les fue incluyen Chile, Perú, Uruguay en Sudamérica, y en Centroamérica están Panamá, Costa Rica y parece que República Dominicana, aunque con menos fuerza que Panamá. Esos son los países, digamos, que han tenido un mejor desempeño. Y el Ecuador está entre los países rezagados en el grupo de países que tienen un desempeño bastante mediocre. Su pregunta de si nos feriamos el último boom, yo diría en buena medida sí, no totalmente, porque el boom de las commodities levantó el progreso social en toda Sudamérica, no solo en Ecuador, también en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Brasil. La clase media latinoamericana creció, hubo mucho más capacidad de consumo, entonces hubo un progreso social que no habíamos visto en la región por muchas décadas. Y además en el Ecuador, ciertamente con mucha corrupción, pero hubo un progreso en infraestructura vial, que es bastante notable para cualquier visitante para el país. Entonces digamos, la mala administración de los recursos petroleros durante el boom fue muy pronunciada, pero no fue totalmente mala. Donde más nos equivocamos fue en la incapacidad de nuestro sistema político y de nuestro liderazgo privado de añadir un poco más de prudencia y de reforma a la lotería que nos sacamos cuando el petróleo llegó a la estratosfera en su precio. Y parte de ese desmande se lo ve en el inusualmente grande, yo diría completamente atípico, crecimiento del gasto del sector público. Y lo que nos está enseñando la realidad actual es que una vez que el sector público expande el gasto de una manera tan grande como la que hizo, es muy difícil después achicarlo. Y es muy penoso achicarlo. Entonces, corregir... ¿Por qué difícil y penoso? En parte porque hay mucha inercia. El gobierno crece, aumenta sus oficinas, sus edificios, su personal. Resulta penoso los mandarlos a la calle. Claro, y los burócratas son hábiles para mantener sus actividades. Así es. Cada ministro, le nombras a un ministro y él quiere hacer con su ministerio lo que puede y lo que no quiere hacer es achicarlo. Sí. Y además... Por ahí consiguen un escritorio y permanecen aunque sea en el corredor. E incluso se inventan actividades para seguir. Exactamente, simulan. Eso es, digamos... parte de una pena, pero hay que decirlo. Es parte de la naturaleza humana. Y luego tienes el otro problema que si la economía privada no tiene el dinamismo, la capacidad productiva, la innovación, el talento empresarial para responder a nuevos incentivos y si las políticas públicas no despiertan esas capacidades del sector privado, entonces lo que tú tienes es que mientras se va achicando el sector público, la capacidad de absorción de esa fuerza laboral es muy reducida.
Entonces, lo que estamos viendo en las estadísticas es que en la medida en que este proceso de estancamiento dura y se prolonga, la fuerza laboral se está moviendo hacia trabajos de menor calidad. Ha crecido mucho, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, que son esas personas que venden, digamos, chicles en una esquina. Entonces, la masa de trabajadores que está trabajando por cuenta propia, que está en el sector informal y que por tanto no tiene afiliación, está creciendo. Sí. Y lo que vemos es que el sector privado no tiene todavía la capacidad de despertarse y empezar a absorber ese trabajo. ¿Y por qué el sector privado? No sé si este punto analizaron en su taller. Bastante se analizó ese taller. Sí, bueno, cuidado, porque claro. No estuviste tú ahí, pero... No, a ver, tú moderaste. Yo moderé un taller enorme organizado por la CAF. La CAF y la Secretaría Iberoamericana, pero yo fui uno de los moderadores y me tocó a mí toda la suerte de moderar un panel de altísimo nivel, entre los cuales estaba Augusto, entre los asistentes, entre los miembros que estaban en el panel. Pero no fue mi taller, es un taller de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y de la Secretaría Iberoamericana, ¿no? Exacto. Sí. Los dos organizaron un taller muy interesante y creo que, hubo un día abierto al público, en el que estuve yo de moderador, y hubo un día en que se trabajó con gente del gobierno para darle ideas de cómo mejorar la política económica. Yo creo que fue un interesantísimo aporte para y el hubieron país. Insumos para el código laboral que se plantea este momento y que el exministro Campana, que se nos fue antes de hora, le invitaron a Guayaquil y él también cobró ternuras atrasadas, digamos, y con todo el derecho que le asiste, o habrían habido otros problemas, pero que no conozco. Pero, digo, el cambio laboral, el código laboral, tiene que ayudar en mucho a lo que está aconteciendo en este momento, especialmente entre la soltura, la permisividad que a sus capitales ofrezca la empresa privada ecuatoriana o los inversionistas ecuatorianos y la realidad que estamos enfrentando. Dice, es que el código laboral no permite ejercitar una tarea inventiva de emprendimientos o algo por el estilo. El código laboral ecuatoriano es destructivo en el sentido de que no incentiva a crear empleos y más bien incentiva a destruir empleos. Vea, no se me ocurre un trabajo más sencillo que subir y bajar un palito a la entrada de un parqueadero. ¿Ya? No se necesita una gran preparación, una gran educación para subir el palito el rato que entra un auto y bajarle después de que entró. Y en el Ecuador estamos lleno de palos. Ciudad de Quito. No, pero llenándoles a los parqueaderos de unos sistemas electrónicos espectaculares, carísimos, que reemplazan al señor que sube y baja los palitos. Entonces ahí tiene usted un empleo que sería para una persona de bajísimo nivel educativo, que no requiere una gran preparación ni un expertise, como dicen ahora, para subir y bajar el palito, Gonzalo, no es más. Sí. Y en el Ecuador estamos en todos los parqueaderos de la ciudad, reemplazando el señor ese por que este palito es severo si es electrónico, el otro es... Verá, ahí hay dos cosas. Uno, al dueño del parqueadero le cuesta y es un riesgo tener un empleado para que haga eso. Y si es que el empleado está 3 meses y un día, ya tiene un contrato indefinido. Y si es que el empleado le roba, no le puede despedir. Entonces, el dueño del parqueadero, tarde o temprano, hace números, y son bastante obvios, y está dispuesto a pagarse unos sistemas de subir y bajar el palito electrónicos, que pueden costar $10,000, sí, pero que resultan más rentables que tener el señor que sube y baja el palito, Gonzalo. Entonces, y eso no es culpa del dueño del parqueadero. Con este recuerdo? No es culpa del parqueadero, no es culpa del dueño del parqueadero, no es culpa del señor que sube y baja el palito, es culpa de una normativa que crea todos los incentivos para que no se contrate un fulano con educación primaria que puede tener un montón de años de edad, que podría hacer ese trabajo y no se le contrata. Y se compra un equipo electrónico norteamericano, europeo, chino, no tengo idea, que cuesta una fortuna, pero es más rentable eso que tener el empleado. Y el código laboral los pensadores del Banco Mundial, Augusto y Jaime, han sido muy creativos en interpretar estas necesidades. Son también amigos de lo burocrático, de los problemas. Preguntemos tal vez la experiencia de Augusto, los equívocos que han cometido también en esos altos organismos
que de alguna manera gerencian las intencionalidades que tienen los gobiernos de toda nuestra América. Sería, o de todo el mundo, sería importante conocer en dónde está, digamos, el conflicto, si en la mente de los hacedores de políticas administrativas, de creatividad de empleos, de conducción económica, de conducción empresarial, de alianzas estratégicas, de todo esto que han inventado los creativos institucionales de todas las repúblicas frente a realidades de que falta empleo y no lo sabemos proveer por determinadas circunstancias. Aquí el desarrollo de su propuesta. Mira, Gonzalo, la impresión que yo tengo es que esta monstruosidad de legislación laboral y normativa laboral la que menciona Vicente, uno se pregunta por qué a un país que puede razonar se le ocurre pasar esas normas. Esas normas, fíjate, Gonzalo, se introdujeron en 2015 por el gobierno de Correa, en el momento en que estaba desplomándose el precio del petróleo y la economía estaba entrando en una recesión, y en su, digamos, estupidez, los líderes políticos pasan una norma que hace más difícil generar empleo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que personas inteligentes, porque no son ningunos tontos, se les ocurra, en medio del colapso del precio del petróleo, de la caída de la actividad económica, pasar normas laborales que son un obstáculo enorme a generar empleo y que le obligan al parqueadero a comprar una máquina? Eso te resulta inconsulto. Yo creo que es porque hay una retórica política que engaña a la gente. Entonces, ¿cómo se vendió esa reforma laboral? Le vamos a proteger al trabajador. Entonces le vamos a obligar a que cualquier contrato que pase 3 meses se vuelva indefinido, que no se le pueda despedir al trabajador. Entonces tú le pones al empresario esa carga que hace tan costoso despedir del trabajador que como resultado el empresario no contrata nuevos empleos. Mejor entonces, mi plata está... Se dañó el equilibrio y se crearon, incentivos Mejor mi plata está en el exterior, ¿no? O no creo empleo. No creo empleo, pongo mi plata en el exterior o me compro una máquina. En un país que está con el 60% de la fuerza laboral con trabajos precarios. O sea, 6 de cada 10 trabajadores ecuatorianos está en la precariedad. Pero cuando se pasó esa norma en el 2015, el discurso político era: vamos a evitar la precarización del trabajo. Y lo que resultó es una expansión enorme del sector informal, de los cuentapropistas que son empleados con trabajo precario. Entonces, ¿cómo es posible que logremos engañarle a la población con un discurso que suena bien? Le estamos protegiendo al trabajador. Entonces aquí tienes un fenómeno social que es muy importante, que nadie habla y le representa al informal y al que está, con trabajos inadecuados. Esas personas, que son la mayoría de los ecuatorianos, no tienen ningún asambleísta que les represente. Los asambleístas o hablan en favor del sindicato o hablan en favor del empresario. Pero a ellos no les eligieron ni los empresarios ni los sindicatos, les eligió el pueblo. Entonces, me parece que hay un problema, digamos, de incapacidad de pensar con un poquito más ampliamente y decidir, a ver, ¿qué sería razonable tener para que el empleo formal crezca, para que la actividad privada se anime a emplear en lugar de a comprar máquinas? Para que el empleador no solo se anime a emplear, sino que cuando emplee se anime a invertir en sus trabajadores. Y entonces para eso necesitamos una reforma laboral. Claro. Una reforma laboral. Y los economistas que han hecho economía laboral y los países que han hecho reformas laborales han aprendido muchas cosas de cómo hacer bien una reforma laboral. La primera cosa que hemos aprendido es que cuando haces tú una reforma laboral, las nuevas normas entran en vigencia solo para los nuevos contratos. Con lo cual apaciguas un poco y tranquilizas a la población, porque las personas que tienen contratos ya vigentes no pierden ningún derecho. Entonces la reforma laboral se aplica de aquí en adelante, pero ya te abre un espacio. Necesitas que la reforma laboral permita contratar con más libertad en distintas condiciones dependiendo de las necesidades de la empresa y las preferencias de la gente. Entonces piensa tú, por ejemplo, en una madre joven con niños pequeños. Esa mujer posiblemente quiere trabajar a tiempo parcial, pero la legislación laboral en el Ecuador no permite fácilmente escribir contratos a tiempo parcial. Piensa tú en estudiante universitario
que necesita complementar los recursos de su familia y quiere trabajar los fines de semana por horas. En un restaurante que hace eventos los sábados y que necesita trabajadores por horas. Es muy difícil abrir un contrato por horas en el Ecuador. No sé por qué. Se le ocurrió a los asambleístas que para proteger al trabajador no se puede hacer contratos por hora y resulta que como resultado de eso no tienes empleo. Piensa tú en un cafetalero que necesita usar trabajadores en la cosecha durante ciertos meses, pero no todo el año. Es casi imposible en el Ecuador escribir un contrato estacional. Si no es una estabilidad. Tenemos una locura. Y creo que la razón, la clave, y con esto quiero terminar, es que vivimos en unas economías en las que las empresas nacen, crecen, algunas se achican, algunas cambian, tienen que reconfigurarse, los trabajadores tienen que mudarse de un empleo a otro. Entonces necesitamos pensar en una legislación laboral que le proteja al trabajador en su movilidad. Pero lo que tenemos ahora es un montón de legislaciones que tratan de proteger el puesto de trabajo y amarrarle al trabajador ahí, con lo cual se impide la generación de empleo. Entonces, obviamente necesitamos regulación del mercado laboral, necesitamos una protección digna, equitativa del trabajador, pero tenemos que pensar en maneras de proteger al trabajador en su movilidad, para que el trabajador pueda cambiar de un trabajo a otro sin caerse al precipicio, para que las empresas puedan responder rápidamente y reconfigurarse, y en ese proceso se genere empleo, y ese 60% de ecuatorianos que están en la precariedad puedan empezar a ingresar a trabajos formales. Pero ahí tienes una locura social. Se nos ocurrió en el 2015 pasar una legislación laboral que nos ha dejado en una situación pésima. Yo te puedo decir con confianza que si no hacemos una buena reforma laboral, bien hecha, profunda, no tentativa, no hacía entre gallos y medianoche, si no hacemos una buena reforma laboral, vamos a tener un estancamiento económico por 5 años. Híjole. Yo te garantizo. Entonces, si queremos que la economía privada empiece a responder... El estancamiento que estamos inaugurando. Sí, eso se va a prolongar por 5 años, por lo menos. Sí. Porque una economía... 5 más. Sí. Por 5 más. Claro, en una economía dolarizada. Como parámetro general, los 5 y los 5 más nosotros. Bueno, tenga la bondad, Jaime Carrera. A ver, Gonzalo. ¿Por qué la elasticidad para el uso del dinero de los que han logrado ahorrar? Tienen el dinero, tienen las ideas, pero se enfrentan a estas dificultades. Más bien prefieren mantener el dinero a buen recaudo, ganando rentabilidades menos onerosas en términos de conflictos laborales y todo lo demás. Así sí, parece que reaccionan los dueños del Gonzalo, capital. Si no hay los incentivos adecuados y el clima adecuado para invertir, nadie va a invertir. Así es. Porque el que invierte cuida sus ahorros, cuida su patrimonio, cuida su empresa y tiene que tener seguridades para invertir. Esta es una economía dolarizada, Gonzalo. Yeah. Y para que la economía sea dinámica, tenemos que crecer hacia afuera, tenemos que exportar, no hay manera. Tendríamos que tener un Ecuador exportador, pero el Ecuador es un país caro, con costos laborales caros. Eso le ha restado competitividad al aparato productivo. Y nosotros, para ser mejores y exportar más, tenemos que ser mejores que el resto de países. Y le voy a poner un ejemplo. En Colombia, hace unos días, los banqueros organizaron un seminario y le invitaron a un ex premio Nobel de Economía para tratar estos temas. Exactamente. Y este señor les dijo, ustedes tienen un salario mínimo vital que ha crecido por encima de la productividad de Colombia durante los últimos años. ¿Y sabe cuál es el salario mínimo vital de Colombia? $250. Y el del Ecuador es $394. En Colombia se dice que el salario mínimo vital ha crecido por encima de la productividad. Y la consecuencia de esto es que Colombia por eso se ha vuelto menos competitiva. Y el consejo del premio Nobel es que en el futuro se acoplen los salarios mínimos o los salarios en general a la productividad de los trabajadores del país, que es lo correcto, ¿no? Aquí el salario mínimo vital creció sin tener ninguna relación con la productividad. Mire usted lo que significa para el Ecuador.
Un país como Colombia, que es más adelantado que el nuestro sin ninguna duda, está hablando de mejorar su productividad y competitividad. El Ecuador, que tiene un salario mínimo vital casi el doble de Colombia, tendría que hacer esfuerzos mucho más grandes para lograr una mejor productividad y competitividad, para superar a Colombia, para superar a Perú, para superar a Chile. Entonces, mire las brechas como se han agigantado. En Colombia están hablando lo que ustedes acaban de hablar hace un momento, de a lo mejor hacer los contratos por horas. Están hablando en Colombia, ¿no? Lo que quiero decirle, Gonzalo, es que mientras nosotros damos un paso o queremos dar un paso adelante en productividad, en competitividad, en mejora de los fundamentos económicos, otros países, no de Europa, los países vecinos, eso ya lo dan por hecho y están dando pasos más adelantados que el nuestro. Entonces, si nosotros queremos al menos alcanzar a los países vecinos, tendríamos que caminar mucho más rápido en reformas que esos países. Y aún así esos países van adelantando mucho más. Aquí, Gonzalo, hay que dejar a un lado el mito de los intereses de los políticos, de la clase trabajadora, que defienden su sueldo, que defienden su posición. Otra reflexión que se hace en Colombia es que el costo de la formalidad es tan elevado que provoca la informalidad. Y eso es cierto. Es mayor. Y aquí es mayor todavía. Entonces, ¿cómo puede lucharse contra la informalidad con costos tan altos de la formalidad? Aquí el 46% de la población económicamente activa está en la informalidad. Casi 4 millones de personas. Imagínese usted, Gonzalo, que pudiésemos formalizar a ese ejército de personas que se podrían integrar a la actividad económica, ¿no? Y hay un detalle adicional. Si se compara la productividad laboral del sector informal del Ecuador con la productividad laboral del sector informal de Estados Unidos, la productividad laboral del Ecuador es casi el 50% menor de la de Estados Unidos. Y mucho crecimiento del país. Se dice que, según estudios de la misma CAF, que el 90% del retraso en productividad se explica por la baja productividad del sector informal. Es decir, que si a ese sector informal logramos formalizarlo, ¿sí?, y logramos que se inserte a las cadenas productivas, el Ecuador puede desarrollarse de manera importante, ¿no? Gonzalo, si me permites, Claro, Augusto. ahí se pueden hacer propuestas que son, yo pienso... ¿Cómo premian la productividad? Pero, por ejemplo, en el primer mundo, ¿cómo premian la productividad? Tomemos el caso del salario mínimo. Tal como dice Jaime, el salario mínimo en el Ecuador impide la formalización. Porque una pequeña empresa que recién nace, que quiere empezar con sus negocios, quiere contratar gente, se topa con que tiene que empezar pagando 394 dólares por mes y no le da a la empresa. Entonces la empresa no crece o no se crea o no se expande. ¿Cómo se defiende la empresa en esos escenarios? No se defiende, no abre, no invierte, no crece, no vende o no se abre. Entonces no aumenta su tasa de producción. No puede, porque tiene que emplear para aumentar la tasa de producción, pero el costo de emplear a ese salario mínimo no le cubre los... Pero es que tiene demanda, ¿cómo no poder compensar con un ejercicio? Es que ahorita el problema es que la demanda interna está achicándose porque el gobierno está achicándose. Entonces la empresa que quiere crecer no le queda otro remedio que vender a los extranjeros. Entonces, fíjese, ¿qué se podría hacer ahí? Pensemos en propuestas específicas. Yo sugeriría que, como en otros países, introduzcamos por lo menos 2 o 3 nuevos salarios mínimos mucho más bajos que permitan contratar a la gente del sector informal. Por ejemplo, yo incluiría un salario mínimo mucho más bajo para los jóvenes que entran por primera vez a la fuerza laboral. Incluiría un salario más bajo para las actividades agropecuarias. Y para todas aquellas personas que vienen de la informalidad y están entrando por primera vez a la formalidad, se les debería dar la opción de entrar con un salario mínimo más bajo. Esas reformas, por ejemplo, se podrían incluir en la reforma laboral. Se debería incluir en la reforma laboral la necesidad de que la ley no impida
y no obstaculice que si las partes están de acuerdo se puedan generar contratos a tiempo parcial, contratos por hora, contratos estacionales. Y creo que es absolutamente necesario para la salud de este mercado laboral en el Ecuador que bajemos los costos de despido y ampliemos el periodo de prueba. Y que a cambio de eso, esa es mi propuesta específica, a cambio de eso, para que el trabajador se sienta protegido. Sí, yo diría, yo bajaría los costos de despido muchísimo. Muchísimo. O sea, que si hay renuncia voluntaria, al empleador no le cueste nada. Que si hay despido intempestivo, el empleador pague una compensación, pero una compensación limitada y acotada. Pero para que el trabajador se sienta protegido, yo creo que debemos crear, tal vez con base al fondo de reserva o tal vez con base al seguro de cesantía, una cuenta de ahorro que llegue a acumularse hasta 3 meses de salario. Y que el trabajador solo la pueda retirar cuando esté cambiando de trabajo. Entonces tú le das una especie de mochila de protección al trabajador, porque sabes que el trabajador va a tener que cambiarse de trabajo y quieres que cuando se cambie de trabajo no se le caiga su estándar de vida. Entonces le das una protección de por lo menos 3 meses, que puede ser una cuenta de ahorro alimentada con contribuciones del empleador. Pero el punto es que con ese régimen, tú verías que empresas pequeñas o empresas que quieren expandirse estarían mucho más dispuestas a emplear, se sentirían mucho más cómodas para emplear, y los trabajadores con ese tipo de régimen harían mucho más esfuerzos para ser productivos, porque saben que si no son productivos, pierden su empleo. Sí. Y los empleadores harían mucho más esfuerzos para entrenar a sus trabajadores, porque saben que si no les entrenan y no les retienen, el trabajador se puede ir a otro lado porque van a haber otras empresas creando empleo. Entonces necesitamos pensar en el empleo. Necesitamos superar estos mitos que teníamos de que hay que proteger el puesto de trabajo y pensar cómo generamos y hablemos buen empleo. de las conquistas laborales, que es otro eslogan que refuerza, claro, digamos. Es parte de la mitología de los años 50 y 60 en donde sí era verdad. Pero claro, el sector laboral ha vivido de sus conquistas. Nadie le ha dado nadie le ha ofrecido. Pero son las conquistas de como un estímulo, lo que tú mira, estás Gonzalo, planteando. Claro, son conquistas de una minoría de trabajadores. Los que tienen esa protección. Los dirigentes. Los sindicatos y los que están ya formalizados. Pero piensen sí. en esta masa de 4 o 5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo formal. Para ellos las conquistas laborales no implican nada. Ellos están desprotegidos y con una situación precaria. Si queremos conquistas laborales, pensemos en ellos, no en esa minoría de privilegiados que ya tiene trabajo formal. Ya. ¿Y cree que nuestra propuesta de reforma laboral encierra un beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores? Sin duda. A ver, yo creo que aquí sí vale la pena hacer una pausa y ver qué estarán diciendo de nosotros ahorita. O sea, en la irracionalidad de la lógica política del Ecuador. Seguro que habrá alguien que está oyendo esta radio en este momento y está diciendo, qué horror, qué crueles y malvados, qué malos. Malos no de mediocres, tal vez también. Malos no de mediocres, sino de malvados, ¿no? Qué malvados esos economistas de La Torre, Carrera y Albornoz, que lo que quieren es que se precarice el trabajo en el Ecuador. Para ahorita del siglo XIX, lo de precarización, ¿ya? Y claro, si uno vende bonito ese discurso populista, puede haber gente que se lo crea, ¿no? Puede haber gente que se crea que en realidad lo que queremos, los que estamos hablando aquí, es que se haga un daño a los trabajadores del país. Pero el gran beneficiario de facilitar la creación de empleo es todo aquel que no tiene empleo. Y yo creo que si bien el INEC hace los cálculos correctamente, hay más gente que podría trabajar. Porque hay mucha gente que ya botó la toalla, ya no busca trabajo. Y entonces, el rato que se hacen las encuestas, ya no cuenta como desempleado. El desempleado es el que está buscando trabajo. Entonces uno le pregunta, ¿usted buscó trabajo la semana pasada? No, ya, ¿para qué? No cuenta como desempleado siquiera, ya cuenta como población económicamente inactiva. Entonces, yo no creo que son 4 millones, sino bastante más la gente que podría trabajar y no está trabajando en el país. Pero claro, para eso se necesita cambiar muchísimo la lógica. Y mucho de la lógica que hay que cambiar es esa lógica de qué horror, qué malvados quieren. Vea, hace poco tuve yo un debate en televisión con un ex jerarca del anterior régimen y decía, sí, lo que tú quieres es que tus hijos no tengan un empleo digno. Y le decía, no tiene nada que ver. Al contrario, sí quiero que tengan un empleo digno, pero la manera que tengan un empleo digno es que haya muchos empleos. Y vea, hay que entender una lógica básica de las empresas. ¿Por qué contrata una empresa un empleado?
por la simple y sencilla razón de que ese empleado va a producir más de lo que le pagan. Así de sencillo. El señor me produce 500, yo le pago 400, le contrato. Por eso hablaba yo del premio al... Exacto. Ahora, el problema es que si el señor me cuesta 400 y me produce 300, hay dos opciones. O no le contrato, o le contrato en negro, en informal, indirecto. Terrible. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una población que no es especialmente productiva, Y por eso una es lo estructura que ocurre, ¿no? Claro, eso es el problema. Entonces, finalmente, no le contrato. Y si además, digamos que me produce un poco más de lo que me cuesta 400 y me produce 420. Pucha, pero hay el riesgo del juicio de aquí, del juicio laboral de allá, el costo de despido de aquí, el costo de allá. Todo eso, al final, si bien me puede producir un poco más de lo que me cuesta, posiblemente por los riesgos que implica contratarle, no le contrato. Entonces, ahí tenemos un país que tiene que tomar conciencia que la manera de progresar es produciendo. Y que producir solo se logra cuando hay más gente metida en el proceso productivo. Y que la manera de meter más gente al proceso productivo es facilitar la creación de empleo. Entonces, si no tenemos claro ese simple encadenamiento de hechos, ¿no? Y no se puede Efecto, eso causa, efecto, reemplazar causa. con una flexibilización de los turnos laborales. Todo eso puede aportar. Pero vea, Con eso se solucionaría todo. Se puede- Yo necesito un trabajador de 4 horas. Sí, claro, Pero- pero te necesitas que la legislación laboral te permita que no se... O sea, tenemos una legislación laboral que quiere determinarte las condiciones de cada contrato. Cuando la legislación laboral moderna lo que te dice es, las partes pueden contratar libremente Exactamente. por hora, a tiempo fijo, a tiempo parcial, a tiempo estacional, si es que están de acuerdo, y siempre y cuando se cumplan con ciertos estándares mínimos de dignidad y de protección. Que haya higiene en el trabajo, que los riesgos de trabajo estén manejados, que no haya discriminación por género o por raza. Las normas laborales típicamente deben orientarse a dar ese piso de dignidad, pero no meterse a micromanejar cada contrato. Pero nosotros tenemos en nuestro país la tendencia a que creemos que la ley tiene que meterse en los detalles de cada contrato. Claro. Pero es que la jornada es como una especie de elemento sagrado, digamos, para el sector laboral. Vea, pero- ¿Ahí qué opina? Pero hay cosas como Economista Manta. Barreras. Manta es un puerto pesquero con una importantísima actividad pesquera. Y resulta que el rato en que llega un barco lleno de pescados, se necesita un montón de mano de obra para limpiar ese pescado en cuestión de 2 días. Y después no se necesita mano de obra. Y después vuelve otro barco y se necesita otro montón de mano. Pero además eso es impredecible, porque los pescaditos no se dejan atrapar siempre en la misma hora y al mismo tiempo. Entonces, Manta necesita una flexibilidad laboral enorme y podría crear mucho más empleo del que crea si tuviera más flexibilidad laboral. Entonces, contrataría a más gente, claro, en unos horarios impredecibles. Tendría que trabajar el sábado y el domingo, aunque no trabajarían lunes y martes, pero tendrían empleo, Gonzalo. Ahorita no tienen empleo. Así es. Y se está yendo parte de la industria pesquera, se está yendo a Tailandia, donde sí hay esa flexibilidad laboral. Entonces, claro, la jornada laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora de almuerzo, totalmente predecible de lunes a viernes, existe, pero cada vez menos. Y si es que queremos ser productivos y crecer y producir más, necesitamos que haya espacios diferentes de desarrollarlo dentro de la ley. Porque además, si tenemos una ley demasiado cuadrada, demasiado exigente, lo que hace la gente es irse fuera de la ley. Y eso es más contraproducente. Jaime, si es que puedo decir eso. una crónica de interpretación, digamos, de este tema, de parte del diario El Telégrafo, el periódico oficialista ecuatoriano, menciona que Ecuador pasó de la categoría emergente del año 2017 a desarrollado 2 años después, simple y llanamente porque se le ocurrió a alguien. ¿O cómo se puede eso comprobar? De que habían los elementos que respaldaban ese recambio de un nombre a otro nombre, de una realidad a otra realidad. Ahí también me parece que está el tema. Sí, bueno, ahí ese reporte del Telégrafo se refiere a un ranking de las alianzas públicas privadas de los países, ¿no? Los que han desarrollado mejor manera las alianzas público-privadas y los que no, y que el Ecuador ha tenido algún avance en esa dirección. Aquí hay un aspecto de fondo para esto y para el tema laboral. Si el Ecuador no quiere continuar estancado durante mucho tiempo, tiene que aumentar su tasa de inversión. Esa transición
entre un país que dependía de la inversión pública a depender de la inversión privada va a ser complicada. Vea usted que en el año 2014 la tasa de inversión pública era alrededor del 15% del PIB. Al año anterior bajó a menos del 7% y este año será menos del 6% del PIB. Y la inversión privada no ha logrado compensar esa baja de la inversión pública. Los países vecinos o Chile tienen una tasa de inversión privada mucho mayor. Entonces, lo que requiere el Ecuador de fondo que la sociedad entienda, toda la sociedad entienda, políticos, trabajadores, sectores sociales, que si no hay las condiciones adecuadas para que la inversión interna y externa fluya al país, aquí no solo que va a haber un aumento de la informalidad, va a haber un aumento del desempleo, porque además si el Ecuador crece al 0,2% y la población crece al 1,4%, va acumulando un rezago de crecimiento y de generación de trabajo y un aumento de la informalidad, del subempleo, del desempleo. Entonces, esa perspectiva que es ya de una visión macro del país, es la que tienen que entender toda la sociedad y todas las élites económicas, políticas y sociales. Esta deriva de la inversión de las alianzas público-privadas o las concesiones que puedan darse. Es algo que el Ecuador necesita de modo imperativo. ¿Por qué? Porque si el Ecuador no puede ya sustentar su crecimiento en el gasto público y en la inversión, la opción más razonable y más obvia es que quiera delegar algunas actividades públicas a la participación del sector privado. Pero si un inversor privado quiere hacer una alianza público-privada, tiene que tener en mente o tiene que tener en su perspectiva de inversión que aquí va a haber estabilidad económica y estabilidad fiscal de largo plazo. Lo que hay que cuidar en este momento es que cualquier acción para atraer inversiones, para generar trabajo, tiene que darse en un contexto de estabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica. Jamás podemos volver al error de los años pasados, que en algún año o en 2 años se logra cierta estabilidad. La gente se cansa, los políticos se cansan y vuelven a desestabilizar las cuentas públicas y la economía para satisfacer intereses políticos, intereses laborales. Aquí se tiene que tener presente, y esto tiene que ser una cuestión sine qua non en el país. La estabilidad fiscal y macroeconómica es sagrada para el país. Esa no se puede mover. Y sobre esa estabilidad tiene que implementarse una serie de políticas para generar trabajo, para atraer inversión, pero sin dañar esa una estabilidad. cosa, Jaime, en este caso, Augusto, ¿cuáles son las modalidades que predominan en los modelos económicos o de emprendimientos, en los formatos laborales, en los modelos económicos, bien digo, de América Latina? ¿Qué modelo cuaja en una realidad de América Latina respecto de la empresa, respecto de los inversionistas, respecto de los derechos adquiridos, de las garantías para los trabajadores? ¿Cuál es la situación de América Latina a este momento? ¿Qué conquistas son francamente muy respetabilísimas, que no hay como ni siquiera tocarles ni cambiarlas para otro género de estructura que le permita al inversionista una realidad distinta y que pueda poner su dinero con seguridad de que esos gestos laborales van a ser óptimos para la empresa y el emprendimiento? No sé si me explico. Sí, mira, creo que una manera de contestar tu pregunta va en la línea de lo que decía Jaime. Lo que tenemos que pensar, y en el Ecuador hay pensamientos demasiado simplistas sobre eso, es ¿qué es lo que hace que ya sea el que tiene dinero en el país o ya sea el que tiene dinero en el exterior quieran apostar en el largo plazo de un país?
¿Por qué una empresa internacional va a querer venir al Ecuador? Es la pregunta que tenemos que hacer. Sí. ¿Por qué el ecuatoriano que tiene su plata en Miami va a querer traer la plata de Miami e invertirla Ahí acá? dicen el clavo. Cuando tú te haces esa pregunta, dices, ¿qué factores le hhacen al país atractivo para la inversión privada, ya sea de los nacionales, ya sea de los extranjeros? ¿Y cuáles son es estos atractivo? factores? Entonces, en el Ecuador se simplifica mucho esto. Entonces, hay algunos que dicen, bájenos los impuestos. Y es una tontera. Si uno ve, o sea, si es que bajar los impuestos te incentivaría la inversión privada, entonces Chile debería estar en el desastre. Chile tiene un IVA del 19%, Claro. un impuesto a la renta bien decente, tiene todo bien armado, cobra bien sus impuestos y la inversión va a Chile. ¿Por qué? Porque lo que importa es la seguridad jurídica, la estabilidad, las reglas de juego, el ambiente general de que no te cambian y no te expropian, que medio camino. en medio Como camino, ocurre que las aquí. leyes laborales Claro. son razonables para que yo tenga incentivo de emplear. Entonces, son ese conjunto de cosas que los economistas llamamos la institucionalidad general, las normas generales, esas son las que hacen la diferencia. para Pero ¿de qué invertir. viven los políticos en cambio? Bueno, los políticos en Chile han hecho dos grandes cosas. Hicieron una concertación, como mencionaba Jaime, para ser prudentes en la administración macroeconómica. Y por administración macroeconómica se entienden tres cosas. Ser prudentes en lo fiscal, y por eso tienen reglas fiscales, que se someten como sociedad a esas reglas fiscales. ¿Que no las cambian? No las cambian, ahorran en los tiempos de las vacas gordas, usan esos ahorros en los tiempos de las vacas plajas, se disciplinan porque ellos viven, el precio del cobre les afecta mucho. Entonces, para no estar en estas fiestas y estas borracheras cuando sube el precio del cobre, han puesto reglas para saber cómo ahorrar y cómo usar esos recursos del cobre. Entonces, primer acuerdo es fiscal. Segundo acuerdo es monetario. Como ellos sí tienen instituciones decentes, manejan su moneda propia y la manejan bien. Nosotros no tenemos la madurez institucional para tener una moneda propia, por eso estamos dolarizados, pero ellos manejan bien y tienen un banco central de lujo. Y tercero, tienen instituciones de regulación bien independientes, bien profesionales para el sector financiero, para el sector corporativo, etcétera. Entonces tienen un acuerdo nacional de que la administración macrofinanciera va a ser prudente. Se pelean los políticos sobre temas que son de importancia. Por ejemplo, ahora está en una discusión muy interesante, muy difícil, muy complicada, de qué hacer con la educación universitaria. Y hay algunos sectores políticos que quisieran que la educación universitaria sea más como en Europa, que sea una educación gratuita, pero de alta calidad. Y hay otros que dicen, no, yo quiero que la educación universitaria sea un poquito más como en Estados Unidos, donde haya sistemas de becas, pero no sea gratuita, haya parte privada, parte pública, y están engarzados en una discusión muy importante sobre cómo quieren armar su estructura educativa terciaria para el largo plazo. Entonces ahí sí se nota un gran debate político. Pero sobre la cosa fiscal no debaten, porque ya todos han entendido que eso le conviene a todo el país. Nosotros todavía debatimos estos temas fiscales, o sea, estamos engarzados en discusiones del pasado, cuando nuestras energías deberían estar dedicadas, que yo creo que... Augusto, y lo que dan en llamar los dirigentes sindicales conquistas laborales, que yo vivo insistiendo, ¿en qué quedaría? En Chile, en Chile se respetan los derechos laborales, obviamente se respetan. Y yo quiero insistir en esto, cuando al menos yo y nosotros hablamos de tener un mercado laboral que fomente el empleo, fomente la creación de empleo y permita más movilidad, no estamos pensando en que el trabajador esté desamparado. Al contrario, sería una gran equivocación generar más movilidad laboral y dejarle al empleador sujeto a tremendos riesgos, que se quede sin trabajo y se muera de hambre. No, lo que estamos pensando es cómo se balancea mejor. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con instrumentos de política pública que le protegen al trabajador en su movilidad. ¿Cuáles son esos instrumentos? Perdón, Augusto. El seguro social, los servicios de salud y los sistemas de ahorro que le amortiguan las transiciones laborales. Pero ya no debemos pero debemos estar conscientes de que los trabajadores necesitan moverse de un trabajo a otro. ¿Y eso en nuestro caso cómo se encuentran estos indicadores? Esto se ve claramente por varias maneras, pero aquí, como decían mis colegas, una vez que tú tienes un trabajador por 3 meses, la ley te obliga a tenerlo indefinidamente, independientemente si se porta bien o mal, y si le despides te cuesta un montón. Entonces, esa legislación se hizo para proteger el puesto de trabajo en lugar de protegerle al trabajador en su movilidad.
Entonces los chilenos han ido aprendiendo. Entonces, por ejemplo, obviamente en Chile hay sindicatos, pero los sindicatos se han vuelto más sindicatos por empresa. Entonces, en vez de ser sindicatos sectoriales, los sindicatos discuten la situación de la empresa. Y eso permite, por ejemplo, que empresas que están pasando por momentos difíciles negocian con los sindicatos de sus empresas, negocian reducciones del salario temporales para que la empresa pueda salir, y luego hay bonos cuando la empresa sale. Entonces, en Chile no es que no han desaparecido los derechos laborales, sino que se han reconfigurado para que la legislación de protección laboral sea moderna y no impida la generación de empleo. Entonces, en Chile han ido entendiendo que cualquier cosa que se haga tiene que facilitar la creación de empleo y no protegerles a unos cuantos privilegiados a costa de un montón de informales. Entonces, en Chile la sociedad ha ido entendiendo que es así la vida. Y nosotros todavía estamos trabados, digamos, en esta mitología del pasado, con un discurso de izquierda que pretende ser el adalid de la justicia social cuando lo que genera es tremendas injusticias. A ver, Mesías Tatamuez, ¿me estás escuchando? Vamos a ponerle a Mesías, le ingresamos a la mesa para que nos dé sus verificaciones después de unos minutitos que he estado escuchándoles a todos. Tenga la bondad, es un dirigente sindical muy conocido de muchísimas generaciones. Don Mesías, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los panelistas que allá en Quito, yo estoy aquí en Milagro, estamos en un panel discutiendo exactamente lo que acaban de decir, pero yo sí quiero aclarar. Está ñeño mono este momento, así es que suéltese. Exactamente, mire, lo que acaba de decir el economista, yo los conozco a todos, hay una política sistemática en contra una política laboral. Ahora el Código del Trabajo del 38 es un cuco, ¿no? Lo han satanizado tanto y no lo decían hace 20 años, ni los economistas, ni los abogados, ni los empresarios. Nosotros decíamos, nosotros queremos cambios, no estamos discutiendo, ojo, y usted, don Gonzalo Rosero de la Radio Democracia, es testigo, nos invitó el otro día a un debate y ni el gobierno ni los empresarios no fueron. Entonces, pero claro, hay que atacar que estamos discutiendo de 50 años atrás, que estamos defendiendo canonjías. Yo sí quisiera, con todo el respeto, les digo a los señores panelistas que están ahí, mire, hasta hoy día no se discute nada, porque lo estoy diciendo al aire, y lo estoy diciendo en la democracia a nivel nacional. ¿Por qué no se sienta a discutir lo que están diciendo ahí los panelistas, empresarios, gobierno y trabajadores? Nosotros queremos cambios. Es que es lógico, si nadie se cierra a los cambios. Jamás yo me he cerrado a los cambios. Yo he dicho, discutamos cambios, discutamos leyes. Pero primero nos plantearon, para los señores panelistas, 4 reformas. De las 40 horas, del 35, tan mal gusto que ahora para la contratación de trabajo de 3 meses a 3 años, mire, yo no le entiendo ahí con una frasecita, es que es para los emprendedores. Hay una encuesta que han hecho varias universidades y varios periodistas, la gente no piensa así, dice lo que quiere es trabajar. Nadie está cerrado a defender canonjías. Yo le pregunto a los periodistas y a todos los panelistas y economistas, ¿cuáles son las canonjías que ahora defendería el movimiento sindical? ¿Acaso el movimiento sindical es el que había hace 10 años o 20 años? No es. Eso sí, vea, mire, ¿acaso no hay sectores honrados en todas partes? Pero hay un desprestigio y por ese lado nosotros de a rato ya nos dimos cuenta que había una posición. Se discute de petróleo, el Código del Trabajo. Se discute de economía, el Código del Trabajo. ¿Por qué no nos sentamos todos, como están discutiendo ahí, que yo estoy de acuerdo, a discutir? Si no se mejora la economía en el Ecuador, no hay empleo, por favor.
discutamos. Está Vicente Albornoz y la verdad es que el otro día nos fallaron los empresarios. Tiene razón, Mesías. Sí. A ver, yo Vicente Albornoz. Yo quiero saludar mucho a Mesías Tatamuez y felicitarle a usted, Gonzalo, porque, a ver, si esta reforma laboral no se hace en consenso en el país, va a ser totalmente contraproducente. Lo que necesitamos es hacer un cambio a largo plazo, que aguante, que sea de 10, 20 años, yo que sé cuánto tiempo, de fondo de la legislación laboral, y eso solo lo vamos a dar si es que hay espacios como el que usted ha creado, en el que podemos estar gente como Augusto, como Jaime y como Mesías conversando de este tema. Así que me parece extraordinario y veo una gran apertura para discutir y para llegar a consensos. Menciona Mesías, ¿qué respuesta le da usted? No, yo no soy ni gobierno ni empresario, yo soy el mundo académico y yo estaré encantado. Es más, desde ya le digo a Mesías que algún rato me gustaría invitarle a la Universidad de las Américas a un debate sobre este tema, porque la única manera de que hagamos una buena reforma, aparte de las buenas ideas necesarias para eso, es hacerlo en consenso, en conversación con todos los agentes implicados, y obviamente Mesías es uno de los actores importantes en una discusión de este tipo, así que lo saludo como algo muy positivo, tanto de Mesías como de su radio al traerlo a la invitación, a la conversación. Un técnico internacional que está con nosotros, usted lo conoce, Augusto de la Torre, Mesías, le dirige la palabra a este instante. Tenga la bondad de atenderle. Sí, Mesías, la verdad es que yo no te había conocido personalmente, pero me da un gran gusto y un honor de que seas parte de esta conversación. Y todo lo que tú dijiste me sonó como una cosa completamente abierta al diálogo. Alentadora, ¿no? O sea, muy alentadora. Y me temo que el gobierno está demasiado tímido y no está abriendo un diálogo franco y abierto sobre esto. Lo que decía Mesías es que el gobierno ha hecho una propuesta de la hora 35 y no sé qué. Todo me parece que es el estilo tradicional ecuatoriano de ser muy tímidos y proponer cosas marginales, cuando lo que debemos hablar con Mesías, franca y categóricamente, la totalidad, cómo queremos generar empleo. Exacto. Mesías está de acuerdo con todos los ecuatorianos que queremos generar empleo y que queremos que el trabajador tenga dignidad y protección decente, pero que la economía funcione y que genere empleo y que los muchachos estos ecuatorianos que fueron a estudiar con becas al exterior... ¿De qué se necesita que se convenza Mesías Tatamuez? No, Mesías está convencido. Lo que me parece es que Mesías tiene una mente mucho más abierta que la timidez que yo a veces siento en el gobierno. Este es el momento para pensar con sentido de país, en el bien común y en la generación de empleo de una economía que vibre y que tenga un mercado laboral sano, en donde se invierte en el capital humano, en donde la fuerza laboral que tenga cada vez más destrezas, en donde se genere empleo formal. Yo creo que Mesías está completamente de acuerdo con ese objetivo, por lo que le oigo. Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces dejemos de lado la timidez y pensemos que un país dolarizado que quiere salir hacia adelante, necesitamos hacer una reforma amplia, profunda, no marginal, no temerosa. Si el gobierno hace cosas tonteritas, aquí una tonterita acá y una tonterita acá, y llama a eso victoria, todos vamos a tener una frustración enorme, porque como resultado de eso la economía va a seguir estancada. Ponga los elementos, los elementos, Mesías, que hay que discutir. A su juicio, ¿cuáles? Mire, primero, por eso entré saludando, porque yo nunca he maltratado a nadie, ni a empresarios ni a no empresarios. Mire, en el mundo tiene que haber empresarios y trabajadores, porque son parte de la economía. Pero mire, para que ustedes conozcan, se dice, los dirigentes sindicales están hablando de 50 años atrás. Yo les pongo un ejemplo. Yo tengo en mis manos, y aquí estoy al frente de varios periodistas de aquí de la costa. Mire, yo tengo las 40 reformas que las presentaron. ¿Cómo puede ser posible? Hay que quitar la jubilación patronal. Primero eso hay que discutir, hay que quitar el derecho a la libertad sindical, hay que quitar el derecho a la huelga. Así por decretos. Ustedes saben, queridos analistas, nada se cría, empleo no se cría con leyes. El gobierno que se fue y este gobierno que es el continuismo, ustedes saben perfectamente lo que ha pasado dentro de esto. Ustedes conocen perfectamente que ha fracasado. Les regaló una ley de fomento y desarrollo. ¿Por qué fracasó? Porque les dio solo a los empleadores. Han tenido tercerización, crearon empleo, no.
Todas esas cosas queremos discutir. Para mí, principalmente, vea, don Gonzalo conoce y el periodismo conoce. Nosotros que debe de pelear la pequeña industria y los emprendedores peleando porque se bajen los intereses. ¿Qué pequeña industria, qué emprendedores van a resistir en el Ecuador con intereses semejantes altísimos? ¿Cómo vamos a resistir? Pregunte, vengo peleando desde que estaba Correa. ¿Usted cree que eso el presidente Lenin quiere tocar eso? Cuando ahí tenemos que apuntar, ahí dentro de eso, porque estamos dolarizados, ustedes están hablando de la dolarización, Colombia, todo. Mire, nosotros no queremos llegar, hemos dicho, no queremos llegar a Venezuela, no queremos llegar, se dio cuenta la marcha del Perú, queremos llegar a esas confrontaciones, no, yo no quiero leyes, así el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, no quiere leyes para los sindicatos, pero no queremos leyes para las cámaras, queremos leyes para el país, para el desarrollo del Ecuador. Eso no es mi tesis de ahora, ha sido de siempre. Eso es lo que nosotros queremos dejar bien claro y decirles a ustedes que nosotros, cuando el gobierno hemos dichole, antes que decir, ya voy a mandar una ley por la vía urgente, ya voy a mandar esa ley por esa cuestión, les decimos a ustedes panelistas que están en Quito y yo acá en Milagro, decirles, nosotros nunca hemos estado aquí en contra del cambio, pero se ha satanizado por implementar el desarrollo económico a la fuerza, porque aprovechando la debilidad de este gobierno, porque es un gobierno débil, entonces dicen hoy o nunca. Nosotros decimos, queremos lo que acabó de decir el panelista, un empleo digno, que haya respeto. Yo hasta he utilizado una palabra dura, no queremos que los trabajadores regresen a ser esclavos. Eso es lo que se ha tratado. Entonces, ¿qué se debe de discutir primero? Sentarse a hacer una ley que no aborte, donde se siente el gobierno, los empleadores, los trabajadores hacer. ¿O qué quieren? Una CUT de la que dejó haciendo el gobierno, que ahora dice que está de acuerdo, la que estuvo con Correa y ahora ya está con Moreno? No, es como las empresas chimbadoras que le hacían antes, le decían estamos con Correa y ahora le dicen que ya están con Moreno. Nosotros queremos desarrollo, queremos empleo para 5 millones de ecuatorianos. No lo estoy diciendo ahora, revisen, señores periodistas, eso lo venimos diciendo desde el tiempo de Correa. Ok, recomendaciones finales porque se me fue ya el tiempo, con Jaime Carrera, con Vicente Albornoz y contigo, Augusto, para que escuche don Mesías Tatamuez y él también nos pueda devolver una cortísima intervención. Así vamos a terminar el programa. Gonzalo, don Mesías, recomendaciones. Creo que ha manifestado cosas muy importantes. Sentarse a la mesa para estudiar el desarrollo del país, todos, empresarios, trabajadores y Estado, es fundamental. 2, que Mesías valore que solo el crecimiento y una buena economía hará que los trabajadores y los que no tienen empleo estén mejor, me parece que es algo esencial para el país. Están los parámetros dados. En estas mesas en las que deberían sentarse empleados, trabajadores y Estado, todos deberían ponerse de acuerdo en parámetros fundamentales para el progreso. Para citarle uno, Mesías habla de las tasas de interés. Entonces, si los 3 sectores se ponen de acuerdo en que las tasas de interés solo pueden bajar con menor riesgo país y que para bajar el riesgo país hay que hacer determinadas cosas, eso ya es un avance, todo por ponerle un ejemplo. Y de aquí pueden haber muchos más. Entonces, me parece esencial lo que ha dicho el señor Tatamuez. Y eso apunta a la máxima secular del progreso que nació con Adam Smith. Trabajo, producción y prosperidad. Trabajo, producción y prosperidad. Vicente Albornoz, ¿qué quiere destacarnos de su
No, en realidad lo que quería destacar es que estamos todos de acuerdo, los cuatro aquí presentes y Mesías tratamos en que necesitamos una reforma laboral. Esa reforma laboral debe estar enfocada en crear más empleo y eso solo se va a lograr si es que la reforma, además de técnicamente bien hecha, es consensuada. A mí me aterra pensar que haya grupos gremiales, empresariales que crean que va a ser una gran victoria. Pueden, tal vez, hasta consigan una reforma interesante, pero si no es consensuada, sabe que esto sería un esfuerzo que se iría a la basura. Yo no solo veo ahí una actitud tímida de parte del gobierno, que también la veo, pero también veo una actitud un poco triunfalista de ciertos gremios y me parece que esa no es la manera de llegar a una reforma. Por ejemplo, ¿cuáles? No, dejemos ahí en genérico, de algunos. Le deja para la universidad. Sí, exactamente. Y sabe que la invitación que le hice a Mesías hace un rato está abierta. Algún rato lo queremos tener en la universidad a conversar, a dialogar. Del diálogo con alguien que piensa distinto es donde más se aprende. Y créanme que eso de aprender es algo que en este país necesitamos mucho. Así es. Augusto, ten la bondad. Después de escucharle a Mesías, yo me siento mucho más optimista, porque creo que en el país hay un nivel de apertura para el diálogo con un objetivo común, que es crear empleo digno. Lo peor que puede pasar es que se pase una serie de reformas parches impulsadas solo por el sector empresarial entre gallos y medianoche, y que se vea esto como una reforma sesgada en favor de los empleadores. Necesitamos que haya un consenso social de que esta es una reforma que cumple con dos objetivos importantes. Por un lado, el objetivo económico de que haya empleo y que ese empleo crezca para absorber a los que están ahora en la informalidad. Y entonces que sea eficiente desde el punto económico, pero que también se sienta que es una reforma que tiene un elemento importante de justicia social. Entonces, este balance solo se lo puede alcanzar cuando tienes tú una ley técnicamente bien hecha y adecuadamente discutida, entendida y consensuada. Por todos. Y entonces lo que a mí todavía me asombra es que yo lo que hubiera esperado es que el gobierno nos diga a todos cuál es el equipo que está trabajando esta reforma técnicamente bien hecha, con asesoría internacional, etcétera, cómo la va a discutir, cómo la va a explicar, cómo la va a... No hay eso. No, entonces creo que se está tratando de encontrar pequeños parches en lugar de tener una concepción que se propone, se pone en la mesa. Para no hacerse un lío histórico cuando Correa le reproche circunstancias que hoy edifica el señor presidente Moreno. Y el país no está para eso en este momento. El país está para concretar las cosas entre todos. Y esa es una prueba importantísima de nuestra democracia. Si nosotros ponemos sobre la mesa una reforma laboral bien pensada, balanceada en lo equitativo y en la eficiencia, bien discutida, y como país la aprobamos y la abrazamos, yo te garantizo que empezamos a crecer el próximo año, porque le va a asombrar al mundo. Mesías. Mire, yo primero saludarlos y verles que por esta mañana, primer día, don Gonzalo, en su medio veo, porque con todo el respeto, en otros medios veo 5 empleadores, 3 empleadores diariamente en todito atacando, y peor los defensores del Fondo Monetario. Y ustedes saben que aquí el gobierno, por quedar bien con el Fondo Monetario, el gobierno quiere hacer una ley. Usted dice que cuál será el equipo técnico. Desgraciadamente, yo sí le puedo decir, lo están haciendo solo la propuesta de los empleadores. Ustedes las tienen, las 40 reformas. Eso, por ejemplo, nunca estuvo en la mente ni del gobierno, ni de nosotros, ni de nadie. Ni de los empleadores. Yo he conversado, porque nunca hay que poner a empleadores a todos en el mismo saco. Me han dicho, mire Mesías, yo ni conozco siquiera esas reformas. Cuando se quiere terminar con todos los derechos de los trabajadores, a mí me parece muy duro dentro de todo ese nivel. Y usted puso ejemplo, le escuché bien lo que pasó en Chile. Todos, tanto cámaras, universidades, todo el mundo tenemos relaciones con todo el mundo. Y por la OIT igual. Por eso yo llamo a la unidad. El gobierno debiera de ser el eje central, de centrar a todas las partes en todos los niveles para trabajar con todos y decir, mire, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso yo invito a todos los ecuatorianos y al gobierno,
que las leyes deben de ser consensuadas para que duren para el Ecuador, no para con un gobierno tan débil como el de ahora hacerlo. Y lo primero, tratemos todos los ecuatorianos de mejorar, y ustedes saben, economistas, si no mejoramos la economía, no se mejora nada. Buenos días, Ecuador. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad. dedicado a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política. En Exa FM y Democracia. Inicio de espacio.